Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Ross nos trae y patrocina Asterism con Blink of Ray, Apple Watch. Así que, bueno, pues, y después una serie de caracteres japoneses que no termino yo de identificar. Así que no me pidáis lo que yo no al final no puedo. Yo hasta cierto punto, más o menos, me puedo defender, pero todavía el japonés hay que darle al Duolingo, David. Sí, Para... además de verdad, ¿eh? Lo que pasa es que lo tengo desactualizado, así que Que sí, ¿no? sí. Vale, vale, vale. Bueno, la parte de japonesa es como mensaje, vamos a ver, mensaje desde el corazón sería o algo así. Vale. Bueno, pues el caso es que, como siempre, o bueno, muchas veces, no suele dar contexto, ¿vale? Ross, para que sepamos de qué va el tema. Es el nuevo tema que ha sacado, ¿vale? El nuevo, Ujú. nuevo. Y lo de Apple Watch es porque aparece en la campaña de mensaje para el corazón de Apple Watch, ¿vale? Entonces, ahí está, pues, oye, me parece muy bien que los patrocinen, se lo merecen. Creo que dice, bueno, que crees que este tema pertenece sí, al próximo álbum que saldrá a la venta el 14 de enero. Ajá. Es una composición, dice, muy interesante, con voces agresivas y melódicas y transiciones suaves entre secciones bastante diferentes. El bombo, sin duda, se pone a prueba y muestra signos de abuso. Me gusta, me gusta. Vale, de acuerdo. No nos pongas el hype tan alto, Ross, que después nos despeñamos. Bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. No, I have reached it yet. It's my future season. Away from now, be correct. Right back to shoot something. Right now, that's how something. Away from now, be correct. I gotta be stronger. I am a going to the fight. I Pero bueno, Halka, se ha desatado. ¿Cómo canta ahora? Eh, Sí, no empieza a contar las cuerdas del bajo, que tiene siete, ¿vale? sí, siete, Sí, sí, ya sí, las he sí. contado. No veas, chaval. Oye, veo evolución. Mizuki está inmenso con la mini batería. Pues estamos acostumbrados a ver tropecientos bombos y tambores y... A mí me gusta, porque veo mucha variedad, veo evolución. Bueno, aquí hay de todo, ¿no? Hay metal progresivo con fusión de rock moderno. La producción la veo muy limpia en el sentido que todo está muy claro, muy nítido, está hecho para destacar, muy compacto, muy dinámico. Bueno, la batería transmitía esa sensación de urgencia, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí.
Además me ha recordado mucho haciendo a Don Jorge, al estepario ahí. Está ahí. Sí, sí, estaba repartiendo bastante cera. Em, Bien, bueno, Halka técnicamente es muy dominante. La articulación, el movimiento es súper preciso. Tiene esos ligados neoclásicos combinados con escalas menores japonesas. Bueno, se ha pasado el juego, Halka, ¿vale? Sí, sí. Está usando efectos de delay muy sutiles para dar proyección, una compresión ligera, un tono muy definido. Todo muy sincopado, están haciendo lo que quieren. Y están, con el tema de las voces yendo y viniendo, estaban haciendo como una especie de medio canon moderno, em, que, oye, lo que veo es que tienen muchas ideas muy, muy frescas. Me gusta. David. Sí, sí, ¿no? Además mío está también ahí desbocado con ese pedazo de bajo. Ujú. Y se están ahí a la par los dos, está Halka y mío, y bueno, y ya lo he dicho, que Mizuki... Por eso nos ha dicho Rod lo de la batería, que está ahí, Sí, no, no, está ahí no. a tope. Desde luego. Pero Bueno, es que están a tope los tres. claro. Porque acuérdate que yo creo que las dos o tres primeras que reaccionamos de ellos eran instrumentales, que no cantaban ni nada. Que recordemos que son insultantemente jóvenes. Sí, El más viejo es el batería y tiene 26. ¿Vale? Es decir, tanto Halka como Miyu tienen 23. Así que madre mía. Es que, es que lo de los músicos de Japón eh, es otro mundo. ten en cuenta que cuando flipábamos las primeras veces, creo que vimos vídeos de ellos con 16 años Sí, sí, con 16. o El algo primero y así. y el segundo creo que fueron. Sí, 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 sí. Bueno, lo de la batería es gracioso, ¿no? Lo que decía Ross, signos de abuso, sí, sí, le está metiendo muchísima caña a la batería. También, bueno, el bajo de Miyu es un sonido agresivo, pero redondo, muy con su estilo, es que ya lo hemos visto otras veces. Bueno, domina muchas técnicas, el slap percutivo en momentos claves, sabemos que hace de todo. Este es de los que tipo Bo que te puede hacer un tapping a dos manos coordinado con la guitarra de Halka y hacer melodías dobles y cosas de este estilo. Así que bueno, el bajo, además como son tres solamente en la banda, pues Miyu sí Se o sí tienen, tiene que hacer se muchas tienen que cosas. multiplicar, sí. Efectivamente, efectivamente. La batería, pues, bueno, aparte de abusar, pues el groove está muy bien, muy firme. El tío es un metrónomo. Que bueno, que sea tan así y tan, como digo yo, un metrónomo acelerado, pero un metrónomo al fin y al cabo, le viene genial a Apple, ¿no? Para la campaña esta del iWatch, pues lógicamente, como para controlar los tiempos es magistral. Así que muy bien. Muy, muy dinámico. Tú dale ideas, que luego Ah, no te pasan la minuta, el 10% de comisión. Sí, Y nada, no, los redobles son cortos pero explosivos. Hace muchas cosillas. El doble bombo es una locura. Bueno, venga, vamos a continuar. Pero oye, ojito, ojito con Asterix en esta nueva etapa. Jamie responds, GS, SCO2IM, always on that we correct. Where was the phone and me? Was the fine journey? Always on that we correct.
tengo que hacer la pausa porque, bueno, aparte del solaco que se ha marcado ahí, em, la forma de cabalgar y demás era muy trash, ¿vale? Era Sí. muy, muy rollo Metallica, muy rollo Megadeth en sus tiempos mozos. Y, oye, la voz de Halka me está sorprendiendo, ¿eh? Habíamos visto algún tema que tímidamente iba haciendo incursiones cantando, pero aquí está como desatada ya. Esta Ya voz aprendió, claro. para quedarse. Y bien, bueno, es que al final, bueno, otra vez le voy a dar el rollo de lo de Apple, ¿no? Pero es que es verdad, ¿no? Si lo que querían era transmitir la energía, la innovación, la precisión, pues ahí lo llevan. Siempre hemos dicho que la analogía muchas veces del latido del corazón es lo que hace la batería, ¿no? En las canciones y todo eso también es otra idea para el anuncio. Bueno, lo que es el grupo en sí, em, estos tres chavales, y voy a decir chavales, tienen una madurez musical que asusta, pero que asusta. Son músicos de 60 o 70 años encerrados en cuerpos de niños de 23, ¿vale? El cómo ataca las cuerdas Halka cuando ha hecho ese solo y tal. Qué manera de entrarle a la guitarra, qué manera de entrarle al solo. Y, y bueno, cómo van alternando ritmos, los riffs son muy modernos, em, no renuncian a su esencia japonesa a la hora de mezclar sonidos. Bueno, el tapping de Halka ha sido una cosa espectacular. Eso no, ese tipo de cosas que hacen ellos, al igual de cómo se mueve con el bajo Miyu, eso no lo hace cualquiera. Son gente que están a un nivel muy, muy, muy alto. Me tiene hipnotizado con el bajo. Sí, 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 sí. Así que, bueno, yo creo que esta banda está evolucionando a ritmos agigantados, están teniendo cada vez más proyección. Esta banda va a ser de referencia mundial muy pronto, si sigue así. Así que, bueno, me parece a mí que fantástico, fantástico. Tienen un futuro Futuro, sí, grande. prometedor, prometedor. Voy a recuperar la parte del solo con el tapping a dos manos y continuamos. No one has reaching there. It's my future season. Away from now, bring career. Like my sister Southie. I got the stars Southie. Away from now, bring career. I gotta be stronger. I am a going to the fight. Because we're gonna find my way. I'll be the winner. I wanna know anything. Because No final. Amigos que queráis tocar la batería, como os fijáis aquí lo que cuentan son las manitas y los pies. ¿Eh? No que tengáis una mega batería. Es decir, si sabéis tocar, sabéis tocar. Efectivamente. Más claro el agua. Eh, ¿Es Tú así? fíjate, un bombo, un... Caja, bombo, el Charlie y un plato. Se acabó. Y ya está. Perdón, el hi-hat y un plato. Se acabó. Se acabó. Así que, tal cual. Madre Por cierto, la mía. batería está destrozada. Mira, mira el parche Sí, del... sí, bueno, aparte del parche de adelante, el de atrás, donde golpean las varillas, tela también.
Estaba bastante perjudicado. El parche está así. Está. No, por Te favor. juro, te juro que tenemos que montar una empresa para vender parches de batería con caras así. ¡No! Rock and Reaction, la fábrica de ideas. Luego no cobraremos nada, pero bueno, Nada. alguno nos robará la idea. Ahí lo tenéis. Nosotros somos Luego, si os tiráis el altruistas rollo, de las ideas. Sí, sí. Oye, ahora que ya se acerca la Navidad, si queréis enviar jamones, lo que queráis. jamones, langostas, Efectivamente. bogavantes, lo que queráis. Somos, Se aceptan, ¿eh? somos fácilmente sobornables, no pasa nada. Además, Es lo que tiene ser pobre. En fin, bueno, pues amigos, lo primero de todo, muchísimas gracias, Ross, por traerlo. Ha sido una canción brutal y me alegro mucho de la evolución de esta banda. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para hacerte miembro o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Y bueno, pues por ahí tienes más reacciones. Gracias por el apoyo y esperamos muchos comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.